Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza del canal de YouTube Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy continuaremos estudiando el libro Apocalipsis. Trataremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, torre alta o enteramente casada. Pérgamo, su localización. La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, como se puede ver en el mapa en donde se señala su ubicación con una flecha roja. Pérgamo, antigua capital de Asia. Pérgamo quiere decir en griego ciudadela, un lugar fortificado, y se situaba en un monte alto que dominaba el valle a sus pies. Del nombre Pérgamo se deriva la palabra pergamino. El pergamino se usó por primera vez en esta ciudad. Pérgamo, actualmente Bergama. Sobre parte de las ruinas de Pérgamo se construyó la actual ciudad de Bergama. Sus alfombras de lana son muy famosas. Pérgamo, importante centro cultural. Su biblioteca fue famosa, fue la segunda en importancia después de la gran biblioteca de Alejandría. Llegó a tener hasta 200,000 ejemplares. En el año 40 a.C., Marco Antonio regaló la biblioteca a Cleopatra. Eso fue una grande deshonra para la ciudad. También tenía un teatro con capacidad para 10,000 espectadores. Pérgamo, importante centro religioso. Santuario de Atenea. Era la diosa del pensamiento, las ciencias, las artes y la industria. Puede usted ver la diferencia de tamaño entre la estatua y la persona que se encuentra ahí. Altar de Zeus. Tenía una superficie aproximada de 36 por 34 metros. Se caracterizaba por sus enormes escalinatas y sólidas columnas. En el altar de Zeus podemos observar las numerosas escalinatas y las sólidas columnas. Abajo de las columnas está un friso que lo ampliamos en la parte derecha. El friso representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. En las monedas de Pérgamo encontramos figuras de sus diosas. Por ejemplo, en esta moneda, en el anverso, se puede apreciar la cabeza de la diosa Atenea con casco, y en el reverso la figura de la diosa Nike sosteniendo corona y palma. Asclepio. Este edificio fue consagrado al dios de la salud o de la medicina. Galeno contribuyó en gran medida al engrandecimiento de este templo. Estaba decorado con un bajorrelieve con el emblema de Asclepio, que era la serpiente. Pérgamo, centro administrativo de Asia. Esto significa que era el centro del culto al César para toda la provincia. Cuando se escribió Apocalipsis, el culto al César era una religión que cubría todo el Imperio Romano, y fue por negarse a someterse a sus exigencias, por lo que fueron perseguidos y muertos los cristianos. Una vez al año, todos los habitantes del Imperio Romano tenían que presentarse a los magistrados para quemar una pizquita de incienso a la divinidad del César y decir: César es Señor.
después de lo cual podían ir cada uno a adorar a sus dioses, siempre que no alteraran el orden público, pero tenían que pasar por aquella ceremonia, so pena de ser considerados desleales al régimen. Templo dedicado al culto imperial. Se construyó para honrar a César Augusto y a Roma en el año 29 a.C. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. El Señor Jesucristo le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 17. El Señor Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Esta es la espada de juicio con la cual él juzgaría a los malhechores en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, trono de Satanás. Pérgamo, como ya dijimos, era el cuartel general en la provincia de Asia para la adoración del emperador romano. Por eso se le llama el lugar del trono de Satanás. A pesar del paganismo que la rodeaba, la iglesia había permanecido leal al Señor Jesucristo. Aún en los días en que uno de sus miembros, Antipas, a quien el mismo Señor le dice mi testigo fiel, había sido martirizado por su fe en el Señor Jesús, la iglesia permaneció fiel. La tradición dice que Antipas fue quemado hasta morir dentro de un toro de bronce en el periodo de la persecución de Domiciano. Lo que el Señor desaprueba de la iglesia. Permitía que hombres de mala doctrina permanecieran en comunión. 1. A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac, rey de Moab, cuando vio a los hijos de Israel acampados en sus campos, tuvo temor, por lo que contrató a un vidente pagano llamado Balaam para maldecirlos. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta de dinero cambió de parecer. Así lo vemos en Números capítulos 22 al 24. Más tarde, por consejo de Balaam, las mujeres de Moab hicieron que los israelitas fornicaran y adoraran ídolos. Así lo vemos en Números 31:16, Segunda de Pedro 2:15 y Judas 11. La doctrina de Balaam aquí se entiende como la enseñanza de que está bien que el pueblo de Dios coma alimentos ofrecidos a los ídolos y se dé gusto en la inmoralidad. También incluye la práctica de predicar por dinero.
En la iglesia no debe haber lugar para la herejía y la inmoralidad. Tal vez la congregación no participe en fiestas idolátricas, pero es posible que permita la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño y la mentira. No tolere el pecado al decir que usted es una persona de mente abierta. Lo que el Señor desaprueba de la iglesia. 2. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaítas no se define. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que estos hombres eran libertinos, enseñando que los que estaban bajo la gracia podían sentirse libres para practicar idolatrías y pecados sexuales. Scofield explica: es la doctrina de que Dios ha instituido un orden de clero o sacerdote que se distingue del laico. El Nuevo Testamento no sabe nada de un clérigo, mucho menos de un sacerdote, ya que todos los hijos de Dios en esta dispensación son un sacerdocio real. Llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los creyentes verdaderos son llamados a arrepentirse. Esto implicaba que expulsaran a los maestros malos de entre ellos. De otro modo, el Señor mismo pelearía contra estos hombres malvados. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los creyentes obedientes debían oír las palabras del Espíritu a estas iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El vencedor en Pérgamo puede ser el Hijo de Dios que rehúsa tolerar la enseñanza mala en la iglesia local. El maná en la Biblia es típico de Cristo mismo. El maná escondido puede ser alguna comunión dulce y secreta con Él mismo, conocido en la gloria como el que sufrió aquí. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca se ha explicado en muchas maneras. Uno era la señal de absolución en un caso legal. 2. Era símbolo de victoria en una competencia atlética. Y 3. Era una expresión de bienvenida dada por un anfitrión a su convidado. Parece claro en este pasaje que es una recompensa dada por el Señor al vencedor y expresa su aprobación. Puesto que nadie conoce el nombre de ella excepto el que la recibe, es en vano el buscar más información respecto a este nombre. Históricamente, esta iglesia probablemente representa los tiempos del emperador Constantino, cuando la iglesia estaba enteramente casada al Estado. Miles se convirtieron nominalmente al cristianismo y la iglesia toleraba las influencias paganas. La exhortación es que evitemos que el mundo entre a la iglesia.